Durante 6 años consecutivos, la revista Fortune nombró a Enron la empresa más innovadora de América. Sus ejecutivos eran portada de Forbes, de Business Week, de todas las revistas de negocios del mundo. Sus acciones subían sin parar. Los mejores MBA del país soñaban con trabajar allí. Los analistas de Wall Street la recomendaban como compra obligatoria. Y todo era mentira. Enron no tenía los beneficios que declaraba, no tenía los activos que decía tener. Sus cuentas eran una ficción construida con tal sofisticación que los propios auditores o no la entendían o elegían no entenderla. El mayor fraude contable de la historia de América no estaba escondido en ningún cajón secreto. Estaba en los informes anuales que todo el mundo podía leer. Estaba a la vista de todos. ¿Cómo es posible que nadie lo viera? ¿O es que alguien sí lo vio y eligió mirar hacia otro lado? Bienvenido a Crónicas del Fracaso. Hoy, Enron. Producción. Portadas de Fortune con Enron. Logo de Enron. Cifra $70,000. 0. Enron nació en 1985 como una empresa de gasoductos en Houston, Texas. Era un negocio aburrido, regulado, predecible. Transportaba gas natural de un punto a otro del país y cobraba por ello. Nada glamuroso. La transformación llegó con Kenneth Lay como CEO y sobre todo con la contratación de Jeff Skilling en 1990. Skilling venía de McKinsey, era brillante, ambicioso y tenía una idea que cambiaría la empresa para siempre. ¿Por qué Enron tenía que limitarse a transportar gas? ¿Por qué no podía también comprar y vender gas, electricidad, banda ancha de internet, capacidad de papel, riesgo climático? ¿Por qué no podía convertirse en el mayor mercado de energía del mundo? Skilling convenció a Lay y al consejo de que Enron debía reinventarse como una empresa de trading, una especie de banco de inversión de la energía. Comprarían y venderían contratos de suministro de energía, arbitrarían precios entre mercados, crearían nuevos mercados donde antes no existían. La idea funcionó. Durante los años 90, Enron creció a una velocidad asombrosa. En 2000, era la 7ª empresa más grande de Estados Unidos por ingresos declarados. Valía $70,000 millones. Tenía 29,000 empleados. Y Andrew Fastow, el director financiero que Skilling había contratado, estaba construyendo en silencio la arquitectura que lo destruiría todo. Producción. Mapa de gasoductos de Texas, fotos de Lay y Skilling. Gráfico de crecimiento de Enron, 1985-2000. Para entender el fraude de Enron hay que entender 2 conceptos contables que suenan aburridos, pero que son la clave de todo. El primero es el Mark-to-Market Accounting, contabilidad a valor de mercado. Normalmente, una empresa contabiliza los ingresos cuando los cobra. Si firmas un contrato hoy para suministrar gas durante 10 años, contabilizas los ingresos cada mes según vas cumpliendo el contrato. Skilling convenció a los reguladores contables de que Enron debía poder contabilizar el valor total estimado de ese contrato en el momento de firmarlo. Si firmabas un contrato de suministro que estimabas que valdría 100 millones en 10 años, contabilizabas esos 100 millones como ingreso hoy. El problema es que esa estimación la hacía la propia Enron, sin verificación independiente, sin contrapartida real. Si el contrato luego valía menos o nada, eso era un problema del futuro. Los beneficios de hoy ya estaban contabilizados. ¿El resultado? Enron declaraba beneficios enormes que no existían, y cuando los contratos no rendían lo esperado, simplemente firmaban nuevos contratos y contabilizaban nuevos beneficios futuros para tapar el agujero. El segundo mecanismo era las SPE, Sociedades de Propósito Especial. Fastow creó cientos de empresas fantasma. Las llamaba con nombres como Raptors, LJM, Chiuco, que existían en papel pero cuya función real era sacar deudas del balance de Enron. Si Enron tenía un activo que había perdido valor, lo vendía a una de estas SPE. El balance de Enron quedaba limpio. Lo que nadie veía es que las SPE estaban financiadas con acciones de Enron. Es decir, si Enron caía, las SPE también caían. Y las deudas volvían a Enron como un boomerang.
Era una arquitectura de ficción contable de una sofisticación extraordinaria, y Fastow se llevaba comisiones personales millonarias por gestionarla, con el conocimiento de Skilling y aparentemente de Lay. Producción, diagrama simplificado del Mark to Market, esquema de las SPE de Fastow, tabla de beneficios ficticios. Y aquí llegamos a la pregunta más importante. ¿Cómo es posible que nadie lo viera? La respuesta incómoda es que varias personas sí lo vieron y eligieron mirar hacia otro lado porque les convenía económicamente. Arthur Andersen era la auditora de Enron, una de las 5 grandes firmas de auditoría del mundo. Su trabajo era precisamente verificar que las cuentas de Enron reflejaban la realidad, y Arthur Andersen firmaba los informes año tras año. ¿Por qué? Porque Enron pagaba a Arthur Andersen $52 millones al año entre auditoría y consultoría. Arthur Andersen no podía permitirse perder ese cliente. Cuando la SEC empezó a investigar, Arthur Andersen destruyó toneladas de documentos relacionados con Enron. Fue condenada por obstrucción a la justicia. La firma, que llevaba 89 años en pie, desapareció. Los analistas de Wall Street mantenían recomendaciones de compra sobre Enron hasta el final. ¿Por qué? Porque los bancos de inversión para los que trabajaban hacían negocios con Enron. Una recomendación negativa podía costarles el cliente. En 2001, una analista llamada Bethany McLean publicó un artículo en Fortune titulado ¿Is Enron Overpriced? ¿Está Enron sobrevalorada? Era el primer artículo crítico sobre la empresa en años. Skilling la llamó personalmente para insultarla. La comunidad financiera la ignoró, y los propios empleados de Enron tenían sus pensiones invertidas en acciones de Enron. Cuando alguien internamente levantaba la voz, como hizo Sharon Watkins, vicepresidenta de la empresa, que escribió un memorándum interno advirtiendo del fraude en agosto de 2001. El mensaje no llegaba a ningún sitio. Todo el sistema tenía incentivos para que el fraude continuara. Y continuó hasta que ya no pudo más. Producción, logo de Arthur Andersen, foto de Bethany McLean, foto de Sharon Watkins. Diagrama de conflictos de interés en octubre de 2001. Enron anunció pérdidas de $618 millones en un trimestre. Era la primera vez que los números reales asomaban públicamente. La SEC inició una investigación. Los inversores empezaron a vender. La acción, que había llegado a $90, empezó a caer. Lo que siguió fue uno de los colapsos más rápidos de la historia empresarial americana. En diciembre de 2001, apenas 2 meses después del primer anuncio de pérdidas, Enron se declaró en quiebra. Era la mayor quiebra corporativa de la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Las consecuencias fueron devastadoras para personas reales. 20,000 empleados perdieron sus trabajos de un día para otro. Muchos de ellos tenían la mayor parte de sus ahorros de jubilación invertidos en acciones de Enron. Acciones que valían 0. Personas que habían trabajado 20 o 30 años en la empresa se quedaron sin trabajo y sin pensión simultáneamente. Kenneth Lay fue condenado por fraude y conspiración. Murió de un ataque al corazón antes de ingresar en prisión. Jeff Skilling fue condenado a 24 años de prisión, posteriormente reducidos a 14. Andrew Fastow fue condenado a 6 años. Arthur Andersen, la firma auditora cómplice, desapareció. Y el Congreso americano aprobó la ley Sarbanes-Oxley, que revolucionó la regulación contable de las empresas cotizadas en Estados Unidos. Una de las pocas consecuencias positivas de todo el desastre. Producción. Gráfico de la acción de Enron cayendo a 0. Titular de quiebra. Foto del juicio de Skilling. El caso Enron tiene 3 lecciones que siguen siendo brutalmente relevantes hoy. Lección 1. Cuando todos ganan con el fraude, nadie lo para. Enron no podría haber durado tanto sin la complicidad activa o pasiva de auditores, analistas, bancos y reguladores. Cada uno de ellos tenía incentivos económicos para no hacer preguntas incómodas. El fraude de Enron no fue solo obra de 3 ejecutivos corruptos. Fue el resultado de un sistema de incentivos perversos que corrompió a todas las instituciones que deberían haberlo parado. Lección 2. La complejidad deliberada es una señal de alarma. Enron era deliberadamente difícil de entender. Sus informes anuales eran enormes,
llenos de notas a pie de página técnicas que nadie leía. Fastow construyó la arquitectura de las SPE con una complejidad que servía exactamente para que nadie pudiera entenderla fácilmente. Cuando una empresa hace deliberadamente difícil entender cómo gana dinero, es una señal de alarma enorme. Lección 3. La cultura de la presión destruye la honestidad. Dentro de Enron existía una cultura de ranking forzado donde cada año el 15% de los empleados con peor rendimiento era despedido. El resultado fue una cultura donde nadie se atrevía a dar malas noticias, donde los problemas se ocultaban y donde el rendimiento se fabricaba en lugar de conseguirse. Sharon Watkins se atrevió a hablar. No sirvió de nada porque la cultura ya estaba demasiado corrompida. Producción, diagrama de las 3 lecciones, comparativa con otros fraudes corporativos. Enron no fue un accidente. Fue el resultado predecible de un sistema donde los incentivos estaban perfectamente alineados para que el fraude continuara, y donde las personas con poder para pararlo eligieron no hacerlo. La pregunta que me quedo después de estudiar este caso no es ¿cómo pudieron hacerlo? Es cuántos Enrons más pequeños están pasando ahora mismo, en este momento, en empresas que nadie está mirando con suficiente atención. Eso es todo por hoy. Dime en los comentarios, ¿crees que este tipo de fraude podría ocurrir hoy con toda la regulación que existe? Yo tengo mi opinión. Suscríbete a Crónicas del Fracaso.